Hablado de que el gobierno del presidente Rafael Correa ha sido uno de los más corruptos de la historia del país. 10 años gobernando y empiezan a salir denuncias de corrupción en el tema de Odebrecht. Involucran al vicepresidente Jorge Glass por el lado del exministro de Hidrocarburos y expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli. Él también involucra al fiscal, al contralor. Y sobre estos testimonios de Pareja Llanuselli, por ejemplo, él habla de hombres intocables en el gobierno, que manejaban los sectores estratégicos, que sin ellos no se movía nada. ¿Le pasó a usted también, siendo parte de ese gobierno, que hay hombres intocables y hay otros que manejan todo? ¿Sabe usted quiénes son esos? Sí, quiere poner, como le he dicho, por ejemplo, en los temas de afectar intereses de intocables como Jorge Glass, ya le di dos ejemplos, ¿no? Y ojo, que yo no lo conocía, me enteré después, ¿ya? O sea, esas son las coincidencias de la vida, ¿ya? Con Jorge Glass. ¿Usted no tenía contacto con Jorge Glass? A ver, el contacto como ministro obviamente lo conocía, pero la relación que tenía Jorge Glass con una persona que yo lo publiqué como deudor y que aparentemente después resultó que yo le quité un contrato, yo no sabía, ¿ya? Eso no lo conocía. O sea, otro caso, por ejemplo, y que es grave y es importante y causó muchos conflictos a nivel interno. Usted conoce, por ejemplo, que se incautaron los canales de televisión y básicamente lo que se ha mantenido esos canales es en un limbo allí para mantener un estado de publicidad, de promoción, ¿no? De propaganda al mejor estilo de Goebbels, ¿no? Esos canales estaban en el fideicomiso que yo administraba y en un momento dado, a ejemplo de esto, y que usted va a poder ver los documentos de esto, me llega una notificación del SRI en el que me dice que van a clausurar el canal y por falta de pago de impuestos. Yo llamo al gerente del canal, Enrique de Gama TV, y le pido, ¿qué pasa? Si ya le habíamos, es más, ya se le había dado ¿Enrique Arosemena? ¿Se refiere usted a Enrique Arosemena? Arosemena, exactamente, Enrique Arosemena, ¿ya? Le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo así no han pagado los impuestos? Si ya nos pediste la plata, ya te dimos la plata para pagar los impuestos, ¿qué pasó? Y ahí me dice que por orden de Vinicio Alvarado se utilizó los $2 millones para comprar los derechos de transmisión televisiva de Barcelona. El equipo de fútbol de Ecuador. Del equipo de fútbol de Ecuador. Yo ordené una auditoría y usted va a ver los papeles de esto. Y resulta que de esos 2 millones además se habían pagado $300.000 a unas empresas que no eran Barcelona. ¿Ya? Es difícil entender, señor Delgado, cómo su primo por mucho tiempo lo defendió. Incluso muchas veces amenazó a asambleístas que estuvieran dando información a periodistas cuando entraron los periodistas en Ecuador a hacer las investigaciones. Le hizo un homenaje incluso. Y luego, ¿por qué lo deja solo? Por los intereses de otros grupos. Más prevalece su imagen, su interés, que los resultados que se tenía en ese momento. Y por eso le digo, simple y llanamente, sí, él aparecía boca para afuera defendiéndome, ¿ya? Pero el momento en el que ya primó más el interés de su imagen y primó más el interés de sus asociados en otros negocios o en otras acciones, era más fácil liquidar al primo. Y además, si usted se fija en lo que ha pasado en estos últimos 4 años, algo decían contra Correa, Rafael salía y decía Delgado es algo, o Delgado es el traidor, o lo que sea, y lamentablemente en ese juego cayó la oposición. Entonces la oposición atacaba a Delgado y todo el mundo se quedaba en el tema de Delgado y no investigaba el resto de cosas. Entonces Delgado era el destructor del país y como le digo, en esta campaña política, y por eso le decía, esa es la razón por la que hablo ahora. O sea, a Rafael y a Glass les comienzan a demostrar, porque ahí sí hay demostraciones aparentemente de documentos de los temas petroleros, y en vez de tratar de explicar el tema petrolero, Rafael utiliza mi nombre
para que no tiene nada que ver con el tema petrolero, y además se mete con mi hija, y por eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahora eso ya es momento de comenzar a poner los puntos sobre las IES y pedirle a usted como periodista, pedirle a la oposición y al gobierno que se enfoque y que sea claro, ¿no? Ahora, usted justamente lo ha dicho, por eso decide hablar en este momento, pero es un momento sin duda delicado en el Ecuador. Hay quienes dicen que se está jugando la historia del país frente a continuar con la revolución o cambiar de vía. Hacerlo en elecciones, ¿cree usted que va a golpear a la candidatura del señor Moreno y del señor Glass? Yo lo que estoy haciendo en este momento, yo lo que espero es que tanto la oposición, porque la oposición, todos los líderes de opinión de la oposición están saliendo a decir que Delgado es el causante de la crisis. Y Rafael está saliendo a decir que la oposición, el candidato de oposición es el causante de la crisis. Entonces lo que estoy diciendo es, vean señores, yo no soy el causante de la crisis a ambos lados. ¿Ya? Entonces, si le afecta a Lenín Moreno, o le afecta a Glass, o le afecta a la oposición, lo único que estoy diciendo es, busquen realmente quién es el responsable de la crisis, y que creo que Rafael utiliza la crisis simplemente por interés político, porque de haber querido cerrar la crisis la pudo cerrar y no crear leyes que con el rimbombante nombre de deudores de buena fe, lo único que está haciendo es ocultando todo lo que ha hecho después y no cerrar la crisis y proteger a amigos y a proteger la ineficiencia o la incapacidad o ineptitud de la gente que se quedó manejando el tema del fideicomiso y tratando de puntualizar en una persona una crisis. La crisis no es de una persona, no es de un banquero, no es de Pedro Delgado. La responsabilidad de la crisis, y usted lo conoce porque vivió en el país en esos años, fueron los banqueros que mal manejaron sus bancos, fueron los políticos que crearon un sistema de garantía de depósitos y una agencia de garantía de depósitos que lo único que pretendía era ocultar los manejos de los amigos de los políticos deudores y de los amigos de los políticos banqueros, que pusieron un gerente de la AGD, si usted recuerda, James McPherson, que era gerente de uno de los bancos quebrados. Entonces, ¿cómo pone de gerente de la AGD, de la que iba a solucionar la crisis, a uno de los funcionarios que causó la crisis? De gerentes y administradores de los bancos quebrados durante más de 8 años que no hicieron nada, de superintendentes de bancos y de compañías que no hicieron nada, y de este gobierno que ahora está creando una ley de cierre de la crisis llamada de deudores de buena fe, que lo único que en el truco que está haciendo es pasando una ley que en uno de sus artículos dice que cualquier transferencia de bienes que se haya hecho después del 2008 se considera ilícita. Lo que están diciendo es por oposición que cualquier hecho que se hizo antes del 2008 es lícito. Entonces, con lo que hablábamos, por ejemplo, del fiscal Chiriboga, en el que pagaron una deuda en contra de Filambanco, la pagaron a un tercero que no era Filambanco, se la pagó antes del 2008. Entonces, con esta ley están diciendo es lícito lo que hicieron. Recientemente un asambleísta de Creo, Henry Llanes, responsabilizó a varias personas del feriado bancario, entre esas a usted, quien fue que dijo que elaboró el decreto, y se ha criticado el discurso del presidente Correa frente a Lasso de acusarlo de aquello. ¿Qué responde a eso? ¿Usted elaboró ese decreto teniendo en cuenta que era el intendente de bancos de la superintendencia del ramo? ¿Usted elaboró el decreto del feriado bancario? Yo ahí le digo, y usted está confundiendo cargos y fechas. Primero, yo no elaboré el decreto. Eso es yo no lo estoy confundiendo, lo está diciendo el asambleísta de Creo, Henry Llanes, en una rueda de prensa en estos días. En estos días él dice que usted es el responsable del feriado bancario de 1999. Ok, primera cosa, yo no elaboré el decreto. ¿Ya? Segunda cosa, el asambleísta Llanes, por eso digo, son gente que no conoce del tema y tendrá que investigar bien. Pero, por mi función, quien era ministro de producción y presidente del directorio de la corporación financiera, era Juan Falconi Puig. Él sí participaba en gabinete,
él sí se reunía con el presidente de la República, Yamin Maguad, y él participó y debe haber participado en las reuniones con los técnicos, con el ministro de Finanzas, con el presidente del Banco Central, con el superintendente de bancos, y prepararon esa ley y esos decretos. Como usted sabe, dentro de la función pública, cuando se prepara un proyecto de ley, unas instituciones que podrían tener relación o afectación por esas leyes, y Falconi nos hizo llegar no solo a mí, al gerente financiero, al asesor jurídico de la corporación financiera, al gerente de fiducia, al gerente de crédito. Y todos preparamos observaciones de ese decreto y se le entregamos a Falconi. Entregamos esas observaciones y Falconi me dijo a mí, como pudo haber dicho a cualquier otra persona, entrega este documento, haz llegar este documento al superintendente de bancos, que como evidentemente era un tema bancario, ellos eran los que estaban centralizando el asunto. Esa es la supuesta prueba que tiene este asambleísta y otras personas diciendo que yo creé el decreto. Yo no participé, yo simplemente hice observaciones y cumplí la orden de Juan Falconi de entregar ese documento a la persona que estaba recibiendo las observaciones de todas las instituciones, no solo de la corporación financiera.